Tiburones de FinTwit, episodio 29. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de FinTwit. Bienvenidos a este episodio número 29 del podcast Tiburones de FinTwit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como FinTwit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como enfermero inversor, y en este episodio número 29 viene a contarnos cómo crea riqueza inversor if millonario. Sabéis que este podcast está dirigido a conocer cómo genera riqueza y cómo genera un patrimonio las personas que están en la comunidad de Twitter, y hoy os traemos un claro ejemplo. Vamos a ver el caso de cómo pasar de tener deudas a generar un patrimonio de 3 millones de euros. Ahí es nada. Y con una edad de 39 años. Vamos a hablar de todas esas características que hay que tener para llegar a conseguirlo y de la experiencia de nuestro invitado. Pero antes, nuestros warnings. En nuestro warning de hoy queremos dar las gracias a nuestro patrocinador AceroWatch por patrocinar este podcast y deciros que podéis encontrar sus relojes en la web acerowatch.com. Ya sabéis que este fabricante de relojes, Javier Picón, es un burgalés que está afincado en Burgos y que ha llevado su pasión por los relojes de pulsera hasta el extremo, fabricando y comercializando su propia marca, AceroWatch. Tenéis una amplia colección de relojes, entre las que tenemos Campeador, Centenario Automático, Centenario Fusión Cuarzo, Caminando en el Tiempo y Centenario Solar, muchos inspirados en épocas y en personajes históricos. Así que si queréis hacer un regalo, si queréis coleccionar o si queréis pues pensar en un detalle para alguien, creo que podéis pensar en estos relojes y adquirirlos tanto en la propia web del fabricante acerowatch.com como en el Corte Inglés. Y por otro lado, deciros que estamos creando esa quedada en Albacete, organizándola, y queremos hacerla para finales de septiembre. Estamos recopilando a través del email tiburonesdefintuita.com personas que quieran participar o que estén interesadas y que estén por la zona de Albacete, quieran participar y asistir, que nos manden un email y así podemos avisarlos de la fecha en la que podamos realizar esta quedada de inversores, que va a ser de inversores de todo tipo, tanto de en bolsa, inmobiliarios, crowdfunding y en empresas al uso o startups. Y sin más, vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy recibimos a inversor IF Millonario, cuyo nick en Twitter es @IFMillonario. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de FinTwit. ¿Cómo estás? Muchas gracias, me siento muy bienvenido y te agradezco el espacio para poder comentar aquí sobre mi experiencia. Muy bien, yo creo que va a ser muy interesante y bueno, tenía bastante ganas de poder hablar contigo desde que te descubrí en Twitter. Y nada, en tu bio de Twitter podemos leer: soy inversor y millonario, empecé sin patrimonio y con deudas, hablo calor, ofenderte si quieres. ¿A qué se debe esta presentación? Sí, o sea, la cuenta de Twitter, bueno, en Twitter llevo más de 10 años, pero esta cuenta la creé para hablar de inversión. Y lo que tenía claro es que quería crear una cuenta en la que pueda hablar claro y que si la gente se quiere ofender, que se ofenda, porque, bueno, estamos en este momento de la historia de la cultura woke, donde prolifera muchísimo el buenismo y parece que nadie puede expresar su opinión libremente y quería darme
esa oportunidad de poder decir realmente lo que pienso sobre cualquier tema. Y nada, y lo que pone en la bio pues es así, hace 10 años tenía deudas y ahora mismo pues tengo un patrimonio de millones de euros. Muy bien, va a ser muy interesante. Todo esto nos lo vas a contar cómo lo hiciste. Y bueno, vamos primero con una ronda de preguntas de pesca rápida para conocerte un poquito mejor. Estoy bastante de acuerdo contigo en todo el tema de la cultura woke. Y si no, que está haciendo bastante daño. Y si no, que se lo digan a Disney, que se está yendo la cotización a tomar por Pues sí. saco por esta cultura de buenismo y de, no sé, no querer ver la realidad, ¿no? O querer trastocar todo lo que ha funcionado en la vida, ¿no? Entonces, bueno, estoy bastante de acuerdo contigo y no me gusta nada cómo se está planteando esto en Occidente, porque No, está destrozando Occidente esto. eso es, pero ya no solo en la inversión, que es una derivada de, sino en general en la vida de las personas, ¿no? Que parece que tenemos que ir con miedo de expresar opiniones en las que no se está intentando dañar a nadie y se hace compleja la vida, ¿no? Parece que hay que quedar bien con todo el mundo y que solo prolifera la gente que habla de esa manera, ¿no? Sin género, todo está permitido, cualquier cosa es válida, pero luego hay barreras mentales para otras, entonces, bueno, al final Sí. son cosas dogmáticas de las que la política se apropia, un bando u otro, se hacen adalides de ello y generan división al final, y es lo que provocan división en la gente y que al final la gente no pueda convivir de forma conjunta y que se separen y se vean como diferentes cuando realmente son más iguales de lo que creen. Exactamente, y por un pensamiento parece que somos diferentes, pero vamos, bueno, esto daría para otro podcast, ¿eh? O sea que muy bien. Bueno, vamos Desde luego. a meternos en harina con esta ronda de preguntas. ¿Quién es inversor millonario? Vale, pues estamos hablando de una persona de 39 años de Madrid que pues desde que tiene prácticamente uso de razón tenía un foco claro en la vida cuando le preguntaban ¿tú qué quieres ser de mayor? Y no era ser millonario, pero sí era ganar mucho dinero. No quería que fuera un problema en mi vida de ninguna manera, no sabía a qué me quería dedicar. Cuando te preguntaban por esa típica profesión, realmente nunca sabía qué decir. Iba cambiando, no tenía claro, pero vamos, ni con 18 años lo tenía claro. Lo único que he tenido claro en toda mi vida es que quería ganar dinero y que quería hacer cosas que me motivasen y que pudieran generar esos ingresos, ¿no? Entonces, Sí, bueno, esa obsesión me ha perseguido a lo largo de toda la vida y en algún momento se materializó. muy bien, pues ahora vamos a ver cuál es esa trayectoria que ha llevado hasta llegar bueno, conseguir ese dinero, a llegar a ser millonario. Yo también estoy bastante de acuerdo y dentro del podcast creo que lo defendemos bastante. Bueno, pues crear esa prosperidad, esa riqueza, ese patrimonio, más que nada porque te permite ser libre y vivir la vida que realmente quieres, ¿no? Tener tu tiempo y bueno, y si lo has hecho a través de empresas o de tu ingenio, pues te sientes también realizado y te forma como persona y te hace valorar realmente lo que valen las cosas, ¿no? Entonces, Totalmente. vamos a ver cómo lo has hecho porque me parece súper interesante, ¿vale? Nosotros ya decimos, es la comunidad que tenemos de Twitter, de inversores, persigue yo creo que este objetivo, muchas veces esa independencia financiera tan difícil de alcanzar. Y en Uh -huh. este caso, pues tenemos tu ejemplo. Agradezco mucho que vengas aquí a Tiburones de Fintuit para contar tu experiencia y aprender de ella. Y bueno, te voy a empezar a preguntar en qué situación estabas antes de empezar el proceso que te llevó a ser millonario. Vale, yo, como te decía antes, siempre he hecho como muchas cosas en paralelo en mi vida. Em, Estudié una carrera universitaria, un máster, seguí como el camino típico, aunque me llevó probablemente más tiempo del debido, porque me perdí un poco por el camino. Pero sí que he llevado un camino típico, pero en paralelo siempre he estado como haciendo cosas, no sabría cómo describirlo. Unas se monetizaban, otras no. Siempre las hacía con el ánimo de poder llegar a conseguir monetizarlas, pero siempre muy basado en cosas que me gustaban y que me volcaba completamente. Y de ahí una cosa que decía hoy en Twitter, que es el hecho de obsesionarse, que
tiene una connotación negativa, el hecho de obsesionarse, y que a mí me lo han repetido hasta la saciedad, incluso familiares, pero yo nunca lo he visto como algo negativo. Yo veía, joder, ojalá obsesionarme con todo porque estoy en ese modo en el que vivo por y para un propósito. Pone foco. Entonces, bueno, claro, pongo todo mi foco y todo mi ser en ello. Entonces, bueno, esa evolución es cierto que no me dio apenas ingresos relevantes, pero bueno, gracias a mi trabajo sí que llegué a conseguir una situación económica saneada, me permitió comprar una casa con una hipoteca, pero llegó un punto de mi vida, pues como con 27, 28 años aproximadamente, que ya tenía como una situación estable, pero que no conseguía ahorrar, no conseguía tener... Sí prosperaba en el trabajo, iba ingresando cada vez más, pero no conseguía ese objetivo de largo plazo, ¿no? De conseguir llegar a tener el dinero suficiente como para no necesitar trabajar o no necesitar preocuparme por el dinero, por así decirlo. Y ahí empecé una búsqueda de, ok, ¿cómo puedo conseguir esto, no? Y empecé pues con las típicas cosas que casi todo el mundo empieza, ¿no? Encima que en esa época, pues estoy hablando de hace 12, 13 años, estoy hablando de que pues Twitter estaba en sus albores, no había ni comunidad financiera ni nada, existía Gregorio y poco más, y si lo encontrabas. Sí. Y en este punto, pues empecé, pues típicos planes de pensiones hasta que descubrí la estafa grande que eran. Pasé por algún fondo de inversión típico de banco, que es pues 3/4 de estafa o similar. Sí, comisiones altas, sí. Eso es, comisiones altas, cero gestión. Bueno, es como, bueno, todavía si te vas a un fondo de autor tiene algo más de sentido o algo indexado. Sí. Y ahí, pues tuve la suerte de que, bueno, en un momento dado leí el mítico libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es verdad que es muy repetitivo y muy básico, pero oye, te ayuda un poco a abrir los ojos y a decir, joder, despierta, que tienes que hacer algo en la vida. A mí me hizo el clic, ¿eh? Me hizo el clic ese libro. A mí me ayudó. Es básico, sí, pero a mí me ayudó bastante a decir, como no lo hagas tú, no lo hace nadie por ti. Tienes que empezar a buscarte la vida. Y después, por suerte, un amigo me recomendó un libro de Gregorio, ya no recuerdo el título porque son larguísimos, pero el típico de invertir en bolsa a largo plazo, en el que detalla la estrategia, y eso fue como revelador. Dije, vale, este sí es un camino que realmente me puede aportar valor. Luego, pues al poco, probablemente un par de años invirtiendo en bolsa, pues empecé a discrepar un poco de la filosofía de Gregorio y me abrí más a otros países y empecé a hacer otro tipo de inversiones, pero siempre muy orientado a generar rentas y al dividendo. Sí, el libro era cómo invertir en bolsa a largo plazo partiendo de cero, seguramente, ¿no? Sí, ese. Que es un título largo como para acordarse. Sí. Vale. Sí, entonces, lees el libro y ya te digo, sigues hacia la renta. Sí, sigue, continúa. Eso es, empecé, pues ya te digo, en ese punto de mi vida cuando empecé a ahorrar, me propuse un objetivo. Bueno, lo primero que hice antes de nada fue recortar gastos. Empecé a tomarme en serio mis finanzas personales y la típica llamada a Iberdrola, a tu seguro, y empecé a recortar, conseguí recortar como 2.000, 3.000 al año en gastos que podía reducir de alguna manera. Me puse serio conmigo mismo con el hecho del págate a ti mismo primero, ¿no? De Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Y apartaba parte de mi salario al inicio del mes para la inversión y me propuse un objetivo de invertir 6.000 euros anuales. Me daba como, al hilo del tweet también que he puesto hoy, me daba como 30 años de inversión que podía conseguir más o menos un objetivo realista para poder alcanzar la independencia financiera. Uh-huh. Y nada, y empecé invirtiendo, pues eso, cantidades muy, muy moderadas, y al poco pasé a esa estrategia más bolsa norteamericana, que discrepaba un poco con Gregorio en ese punto.
siempre siendo un magnífico referente. Y me di cuenta, pues al poco tiempo, que ese camino era lento pero seguro, pero era mucho más lento de lo que yo quería para mi vida. Y empecé a darle vueltas a cómo conseguir acelerar ese proceso. Y ahí es donde empecé a pensar en emprender, en montar algún negocio, en crear alguna empresa. Y esto fue como ahora ya 7, 8 años aproximadamente que empecé ese proceso. Tenía un buen trabajo, incluso pensé en dejarlo. Finalmente aposté por compatibilizar mi trabajo con esta creación de la empresa. Estuve una época de mi vida en la que durante 4 o 5 años prácticamente vivía para trabajar. El tiempo que no trabajaba dormía, incluidos fines de semana. Muchísimo esfuerzo. Esta empresa, por suerte, después de varias, ya te digo, en el pasado tuve como varios intentos más de microemprendimiento que no funcionaron bien. Esto fue algo grande y funcionó. Sí, cuéntanos, ¿puedes Y darnos ahí más detalle? ¿Qué tipo de empresa era? ¿Qué tipo de microemprendimientos? Cuando te hablo de microemprendimientos, te puedo hablar desde que tenía casi en los albores de Internet, cuando tenía 16 años, monté una liga de billar online que se jugaba en una página que era Jeepy y tenía miles de jugadores diarios, con un foro, con un sistema de reporting, clasificaciones, torneos, que lo monté un poco por mi cuenta, pero no estaba como que el ecosistema lo hacía for fun, porque me lo pasaba bien. Sí. Muchísimo trabajo, pero pues el ecosistema no estaba como preparado para poder monetizar eso de una forma decente, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, estuvo bien. Si se hubiera pasado 10 años después, igual hubiera ganado mucho dinero. Eh, Tuve alguna otra intentona, casi siempre relacionada con el mundo ocio, entretenimiento, creación de contenido, aunque no siempre, pero casi siempre. También probé a vender en internet un producto textil. Casi todas pues medio funcionaban, no perdía dinero, ganaba algo de dinero probablemente por el camino, pero era como un esfuerzo enorme para que tampoco hubiera mucha relevancia, y en algún momento cuando ya perdía la motivación pues las acababa cortando. Sí. O la Pero en fase... este caso, Sí, sí, dime, sí, dime. bueno, es que... No, te dejo, perdona. No, no, o terminabas y decías, mira, dejo ya esto, o incluso hiciste alguna venta de alguno de esos negocios, o no. No, ni siquiera, porque no tenían la entidad suficiente como para Ujú. plantearme venderlos. Vale. Eh, entonces los acababa cortando cuando ya perdían la motivación y veía que ya no había crecimiento y que ya era dedicar tiempo en vano, ¿no? Y que podía utilizar mi tiempo de otra manera. Y por suerte con esta empresa, que te digo, mundo ocio, funcionó muy bien. Eh, de ahí conseguí un patrimonio relevante. No gracias a salarios ni nada, sino simplemente una venta de participaciones, que transmití todas mis participaciones. Tenía más socios, así que tampoco quiero entrar en detalle ni mucho más detalle de la industria ni de la empresa, Sí. pero vendí todas mis participaciones. Eso me generó unos ingresos relevantes, en torno a 1.700.000 euros antes de impuestos. Uy, vaya, vaya. Sí, estaría... Bueno, me queda la curiosidad de qué sector o qué empresa es, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hasta donde puedas contar, evidentemente. Ahí puedo contar poco más. Sí. Ya te digo, antes de impuestos, que pasé por caja de nuestra querida Hacienda, y yo creo que debe haber, no sé si algún colegio o alguna carretera con mi nombre, porque me tocó pasar por caja más de 400.000 euros ese año. Duro, la verdad. Sí. Porque encima tenía todo ese... Me pasó una cosa que igual sí que sirve como consejo para la gente. Si en algún momento
tienes ese ingreso fuerte y vas a tener que pagar impuestos, cuidado con lo que haces con el capital destinado a impuestos, porque claro, a mí me quedaba más de un año para tener que pagarlo y dije, no lo voy a dejar parado. Lo metí en una inversión que en teoría era de corto plazo y muy segura y al final no fue ni de tan corto plazo ni tan segura. Y luego sufrí para conseguir la cantidad, para recuperar la cantidad y pagar los impuestos. Pero bueno, eso definitivamente impulsó mi cartera brutalmente. Ya tenía para ese momento, ya tenía unos 400.000 euros de cartera, o sea que no me había ido mal porque en el trabajo había seguido, como hacía todo en paralelo, porque todo esto de la empresa lo hice en paralelo a mi trabajo, en el trabajo seguía generando más ingresos, cada vez invertía más, tenía un doble salario porque trabajaba en 2 sitios y ya te digo, es que solo trabajaba en mi vida. Entonces generé unos buenos ingresos recurrentes por la actividad y luego el ingreso puntual este. Sí. Entonces ya mi cartera tenía como una entidad relevante, ya eran como 400.000 euros, se sumaron este 1.700.000 antes de impuestos, pues sería 1.300.000, algo así. Y en ese punto entendí, bueno, ya lo había visto, ¿no? Previamente, pero entendí que el camino, si realmente querías hacer dinero de una forma más o menos rápida, porque nada es rápido en la vida, o sea, ni siquiera esto que yo te cuento en 10 minutos es algo rápido, son años de solo trabajar y es duro, pero bueno, si lo consigues, porque encima las oportunidades de conseguirlo son bajísimas, yo tuve esa suerte de conseguirlo. Luego ya entendí que el camino tenía que ir por ahí, ¿no? Que la bolsa tenía que ser mi seguro de vida, donde esté mi 80% del dinero, pero que si realmente quería multiplicar el dinero y no solamente conseguir una buena rentabilidad, tenía que irme pues a mundos donde estuviera el crecimiento potente, que es el mundo startup o empresa que no tiene tanto recorrido, por así decirlo. Sí, tiene que ser hacer negocios, vaya. La forma de ir rápido es hacer negocios, Eso ¿no? es. Vale. Y ahí, pues en ese punto ya me estoy acercando casi a la actualidad, pues monté algún otro negocio, he invertido en muchas otras empresas tipo startup, pues en torno a 15 empresas, asumiendo que muchas pues no prosperarán, pero algunas sí que me puede generar un múltiplo relevante, alguna ya me ha generado un éxito, una venta, también multiplicando lo que invertí en ella y generando más cantidad económica que puedo aportar a mi cartera. Y nada, y realmente, pues eso es lo que ha hecho construir el grueso de mi cartera ahora mismo, que yo creo que era una de las dudas que tenías al principio. El grueso de mi cartera son en torno a 2.700.000 euros. Uh-huh. Que esto me está generando una rentabilidad, pues más o menos tengo unos dividendos anuales en torno a 140.000 aproximadamente. Ahí en nada, ojo. Sí. Ahí en nada, pero ojo, al dinero todo el mundo se acostumbra, ¿eh? Lo de el típico dicho que puedes leer en Twitter, en foros y tal, lo de dar el salto y decir, ok, ya con esto estoy bien, es difícil verlo siempre. Sí, ¿por qué? O sea, porque tú te acostumbras a un nivel de dinero, ¿no? Imagino. ¿Ese es el problema? Eso es. Y de seguridad. No sé, es que, claro, es relativo. Yo te diría que entre 2.000 y 3.000 euros de ingresos netos mensuales hay diferencia, pero no tanta como de 3.000 a 7.000. Que con 7.000 te permites cosas que quizá con 3.000, de 2.000 a 3.000 no cambian nada, pero con 7.000 dices, joder, voy a tener que limpiar yo mi casa o cocinar yo, o voy a tener que no sé qué, o este coche, joder, puedo permitirme sin muchos lujos uno un poco mejor. Entonces entras en una dinámica en la que no es que te vuelvas más consumista, simplemente puedes, siendo un porcentaje bajo de tus ingresos, puedes pagarlo, pero claro, si esos ingresos no siguen manteniéndose porque tú tienes tus dividendos y tu trabajo, yo sigo trabajando en cosas, pues claro, se te hace duro decir renuncio a, y si hay recortes de dividendo, ¿no? Que puede haber, Sí. pues tampoco
tampoco es lo más probable del mundo, pero igual en una época muy mala te pueden caer un 20% los ingresos. Y encima yo tengo gran parte de mi cartera, como el 60% de mis ingresos son en dólares. Si cae el dólar otro 10-15%, ¿qué pasa, no? Entonces, bueno, siempre dar el paso de decir, solo voy a hacer esto, es complicado. Y luego aparte está el componente mental, ¿no? De que, ¿y entonces qué hago en la vida? Porque yo tengo un montón de hobbies, pero solo hobbies, no sé. Sí, además eres Me un tío sigue motivando, inquieto. me sigue motivando el dinero, claro, tengo esa inquietud y además es que es de las pocas cosas que me motivan a estar trabajando en el día a día, aunque ya tenga dinero, es el dinero. Claro, claro, ¿no? Y luego esa inquietud, ¿no? Decir, voy a montar proyectos o quiero, o lo que hacen, ¿no? Invertir en startup. Verás startups súper curiosas que pueden tener un gran tirón. Y no sé si nos puedes comentar un poco en qué startups has invertido. No os digo ya el nombre, sino a qué se dedican. Ujú. Súper variadas, desde farmacéuticas hasta sector automoción, eh, fabricantes de materias primas, bueno, fabricantes, transformadores de materias primas, mejor dicho, eh, tecnológicas. La verdad que yo no me fijo tanto en un sector. Yo creo que mi mayor capacidad como persona es el tener una visión súper global. Quizá no soy el mejor en una cosa, pero sí soy muy bueno en muchas. Entonces, no me fijo tanto en saber mucho de un sector determinado, sino de entender los números del negocio, de entender el valor del negocio y los gestores del negocio. Sí, Entonces, la le pongo diferencia... mucho, Sí, sí, dime, dime. no, le pongo muchísimo foco a entender qué persona es la que está gestionando el negocio, cómo de involucrada está, cómo de capaz es, qué me transmite. Y eso es un porcentaje relevante. Luego los números tienen que acompañar y el valor que yo vea que aporta a la empresa tiene que acompañar. Pero el factor más decisivo una vez eso está superado es el equipo gestor. Sí, en este caso, bueno, hago una reflexión, ¿no? Hay gente que es especialista y otra gente que, como mejor es tu caso, es estratega, ¿vale? Ve el conjunto del proyecto, pero a lo mejor no entiende realmente técnicamente todo, ¿no? Pero tú ves proyectos y dices, esto tiene sentido o esto no tiene sentido, ¿no? Ya sea de un sector o sea de otro. Pero más o menos ya te das cuenta de cómo está planteado el equipo, cómo está planteado el público o el cliente al que se dirige, qué producto, qué ventajas tiene, ¿no? Todo eso. Y bueno, Eso me es. parece muy interesante también ese perfil, ¿no? Que parece que siempre buscamos especialistas, gente que sepa mucho de algo, pero realmente luego falta el estratega que le dé sentido y sepa llevarlo a cabo, ¿no? Sí, el problema, o sea, para mí, hablando un poco filosofando sobre esta cuestión, yo creo que el especialista es alguien que probablemente se gane bien la vida como trabajador, ¿no? Porque va a saber mucho de algo. Y el generalista o el estratega, si no es lo suficientemente bueno en una generalidad grande, puede que se quede en la nada, pero si es realmente bueno en esa generalidad, es el que realmente puede marcar la diferencia en un negocio. Exactamente, sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien, pues te voy a lanzar algunas preguntas más para, bueno, pues creo que es interesante, ¿no? Y Ujú. una de ellas es ¿qué errores has cometido a la hora de emprender negocios hasta dar en el clavo? Pues te diría que no he sabido elegir bien los socios. Es uno de los errores que he cometido. Muchas veces lo he intentado todo por mi cuenta y hay veces que está bien, pero yo creo que ahora, en 2023, hay tantas herramientas y ha evolucionado tanto la tecnología que hacerlo por tu cuenta es un poco más sencillo, pero en su momento, pues solo el mero hecho de crear una página web, yo me he puesto desde cero sin tener nociones de informática y lo he conseguido, pero joder, complicado de narices hace Sí. 10 15 años. Entonces, bueno, elegir mal a los socios es un problema gigantesco porque luego te tienen que acompañar, las visiones tienen que ser iguales, el esfuerzo tiene que ser igual, las capacidades tienen que ser similares,
como coges un socio que estés pensando todo el tiempo, que no le dedica el mismo esfuerzo que tú o que no le pone el mismo fuego que tú, te lastra. Y como yo soy una persona que le mete muchísimo esfuerzo y muchísimo foco, me ha pasado de forma frecuente. Luego, otro de los errores diría que es el pensar que todo iba a salir bajo mis planes desde la visión positiva del negocio. Yo soy una persona que trata de poner todas las barreras del mundo y de ponerme en la peor situación, pero una vez ya me he puesto en esa peor situación, aíslo todo lo negativo, ya me quedo con esa, perdón, tengo en cuenta todo lo negativo, me quedo en esa situación y de ahí hago mi proyección. Y creo que esa proyección va a ser la realista. Y muchas veces esa proyección pues está o muy por debajo o muy por encima. Pero yo tiendo a pensar que es como el mínimo que tengo que conseguir. Y entonces me ha frustrado a nivel personal porque no he conseguido los objetivos que me ponía o incluso me he estampado y era imposible conseguirlo, ¿no? Entonces ese es otro de los errores que he cometido, el cuidado con las expectativas. Muy bien. ¿Y cómo gestionaste emocionalmente todo el proceso? Hasta ya no te hablo solamente ya de lo que son, vamos a llamarlo así, los fracasos o este proyecto ya lo dejo, voy a empezar otro porque veo que con esto no llego a donde quiero llegar, ¿no? Sino solo ya también el proceso de decir, esto empieza a funcionar, esto tiene sentido, veo que entran ingresos, veo que los socios en ese momento responden, todo va bien. ¿Cómo lo gestionaste? Pues a ver, yo te diría que cuando las cosas han ido regular o mal, yo siempre he sido una persona muy disciplinada que ha creído siempre en el trabajo y en el largo plazo y eso como que me ha hecho ganar una resistencia De hecho, mi principal fallo era saber, como el típico meme de los Simpsons de déjalo ya está muerto, ¿no? Pues me costaba, ¿no? Yo lo peleaba hasta el último segundo. Si fuera médico sería el que está haciendo la RCP y ya lleva 20 horas muerto el muerto. Sí, un Eh, peleón, vaya, un peleón. sí, eso por la parte negativa. Por la parte positiva, genera diría, mucha dopamina. Me despertaba pensando en el negocio, vivía pensando en el negocio y cuando tenía que trabajar en paralelo en otra cosa, realmente en mi mente estaba maquinando sobre el negocio y me iba a dormir y estaba anotando ideas del negocio. Siempre estaba pensando en cómo mejorarlo y qué podía hacer. Eh, es cierto que luego el hecho del éxito, ¿no? De poder venderlo o demás, eso no lo he vivido tan positivamente porque tiene un componente más agridulce, ¿no? De también dejarlo y porque sí, lo has conseguido, pero ya has interiorizado de alguna manera que habías creado eso y que eso tenía ese valor y que ibas a conseguir ese dinero. Entonces, no sé, eso me diría que me resulta más sencillo disfrutar del día a día que disfrutar del éxito final, por así decirlo. Es algo que en general me pasa como forma de ser, ¿no? Es como que llega un momento en que doy por hecho el éxito final. Sí, Y yo creo que claro, es algo que suele pasar también, ¿eh? Ya no te hablo solamente en esto, sino en otras etapas de la vida, como terminar unos estudios o llegar a conseguir algo, ¿no? justo igual. Ya lo has hecho, has llegado hasta ahí y ahora pues seguramente tu cabeza ya está enfocado en otro objetivo, ¿no? Porque ya está cumplido, ¿no? Eso es. Y la pregunta es, fíjate, te voy a hacer la pregunta de, ¿es verdad que lo más difícil es conseguir el primer millón o hay un escalón de cantidades de dinero que hacen más fácil el camino? Yo creo que siempre el siguiente euro es más fácil que el euro previo, pero no sabría si decir que hay un punto en el que está el escalón exactamente. Yo diría que es verdad que cuando ya rebasas una cifra, yo el hecho de tener más de 1 millón de cartera me ha abierto puertas a En- nivel bancario, por Ajá. ejemplo. O sea, sí, claro. Eh, Sí, sí. claro, no es lo mismo ir con una cartera de 300 bueno, que
no es que la tenga todo el mundo ni mucho menos, pero que es algo que es más típico que alguien en una sucursal de un banco tenga 300.000 euros ahorrados de toda su vida, pues supongo que habrá, no muchos, pero alguno. Sí, Pero ya llegar con algo de entidad de más de 1 millón, yo siempre pienso que los números son relativos, que yo cuando digo esto de 1 millón, el que tenga 15 dirá que vaya mierda. Y el que, y el que tenga 150 millones pensará que el de 15 vaya mierda, ¿no? Es todo un poco así, porque es un poco lo que he ido viviendo, lo que he ido percibiendo sobre el dinero. Yo antes cobraba 1.000 euros con 19 años en un trabajo esporádico y me sentía el rey del mundo, y ahora 1.000 euros tardo segundo y medio en decidir si me los gasto o no. Entonces, claro, es muy claro. relativo el hecho. Pero sí es verdad que a partir de cuando supere el millón y pico, me abrió puertas a nivel bancario a conseguir productos que igual no son tan accesibles, o, no sé, por ejemplo, una pignoración de una cartera, una línea de crédito, cosas que no están muy al alcance. Hoy hablaba en Twitter de ello, de cuando la gente habla del fondo de emergencia, digo, es que sí, yo tengo una línea de crédito, no tengo fondo de emergencia, no tengo Sí. apenas nada en cash, ¿sabes? Es que es súper curioso, ¿no? Es súper curioso la terminología de cómo habla bueno, cómo hablamos los que no tenemos un patrimonio muy grande, como hablan, en comparación de cómo hablan los que sí que tienen un patrimonio alto, ¿no? Porque alguien que tiene un patrimonio pequeño, ignorar no tiene sentido, ¿no? O línea de crédito, ¿no? Sin embargo, alguien que tiene un patrimonio, pues ignora, utiliza ese patrimonio, puede hablar con los bancos de otra manera. Entonces, claro, eso te hace crecer y te hace meterte en otros conceptos, ¿no? Sí, te diría que es más, que habilita ciertas oportunidades que si tú eres muy proactivo y las aprovechas, puede ayudarte a incluso acelerarlo más, pero no es algo que por sí, que cuando llegas a un escalón de dinero, todo como que va solo. Yo creo que esa concepción de los 100.000 primeros son los más difíciles, o el primer millón es el más difícil, siempre el primer lo que sea es lo más difícil. Mm, Claro. Depende de tus escalones, de tu estilo de vida, pues probablemente, claro, alcanzar los primeros 1.000 euros en dividendos al mes es lo más difícil, claro. Y los primeros 500 y los primeros 100. Sí, sí, los primeros de Todo, todo. todo va en función de lo que tú necesitas para vivir. Si tú necesitas 1.000, los primeros 1.000 te costarán mucho y luego el resto te parecerá muy fácil porque ya no lo necesitas para vivir. Sí, 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 es así, Entonces, bueno, sí. el dinero en general, los números son muy relativos. Pero fíjate que yo, que soy un voraz escuchador de podcast y también aparte leo bastante, ¿no? Sobre esto que estamos hablando no he oído ni he leído nada, ¿no? O sea, simplemente se ha quedado la frase de lo más difícil es el primer millón o lo más difícil son los 100.000 primeros, ¿no? Pero no, lo más difícil siempre es el primero de algo. Entonces, claro, Efectivamente. ir a objetivo y decir, bueno, poquito a poco va creciendo, ¿no? Pero bueno, visto ya desde tu punto de vista, yo creo que ayuda bastante. Claro, Sí, yo, por sí. ejemplo, para que entiendas, mi meta, cuando empecé ese camino después de leerme el libro de Gregorio y de pensar en ahorrar 6.000 euros al mes para invertirlos y demás, mi meta era llegar a conseguir 3.000 euros netos al mes, que yo decía, buah, con esto soy capitán general, es un salario equivalente como a 60.000 brutos, que es algo que cobra pues igual el 5% de la gente, ¿no? Sí, Que con esto, bueno, el rey del mundo. Y cuando conseguí los 3.000 dije, ni de coña. sí, sí, Y sí. ahora estoy en, no sé, en neto no lo sé, en bruto son más de 10, pues son 140, pues serán como 12, ponle. Eh, y, y creo que iría bien, pero estaría más cómodo si fuera más. Claro, Entonces, bueno, ya, ya. depende de tu momento vital, de tu estilo de vida, y soy una persona que no derrocha nada. O sea, yo cuando conseguí esa venta, me tuvieron que casi obligar mis amigos a cambiar de coche. Porque yo tenía un coche que me costó 20.000 euros y tenía 10 años. Y casi me tuvieron que obligar. Y me compré uno de segunda mano de 40. O sea, tampoco te creas que soy una persona derrochadora, ni mucho menos, porque igual se puede confundir cuando hablo de 10.000 euros al mes y cosas así,
Pero bueno, sí me gusta que si me apetece irme de vacaciones, pues igual si es un destino que está muy lejos, pues me permito ir en business o cosas así. Pero son más cosas puntuales y no es un derroche de cosas triviales. Ya, pero tú ya es que tenías un hábito. Tenías un hábito de trabajo, ahorro y de inversión que luego, aunque luego ganaras más, seguías con ese hábito, ¿no? Y a mí también yo creo que a mí también me Perdón. pasaría, nada, cosas del directo. A mí también me pasaría, ¿no? Yo si estratosféricamente tuviera unos ingresos mensuales mayores, seguiría aún con esa tendencia de ahorro, de inversión, bueno, de pensar así, ¿no? Y yo creo que es por todo lo que llevamos años estudiando, mamando y haciendo, ¿no? Y en esa línea. Pero bueno, ¿y cómo recibiste el apoyo de tu familia? ¿Cómo influye el entorno familiar y de amistades hasta llegar a ser millonario, ¿no? O ya con el patrimonio que tienes, porque claro, si la gente sabe que ese de ahí que es mi amigo tiene 3 millones de euros, ¿qué te dicen? ¿Cómo hablan contigo? ¿Ha cambiado la cosa? Pues te diría que en general en el camino mmm, parejas o amigos simplemente han respetado o ligeramente apoyado el proceso, ¿no? En el sentido de no poner obstáculos y quizá ayudar algo levemente, pero se han mantenido bastante al margen. Por ejemplo, mis padres siempre han pensado que perdía el tiempo con todo lo que hacía, que no fuera a trabajar en una empresa grande. Fíjate qué duro, ¿eh? Qué dura esta frase, ¿verdad? Sí, 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 siempre, o sea, pero abiertamente, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, eso no tiene sentido, deberías de centrarte en tu trabajo y luego llegué un día con el móvil y lo abrí y dije, mira, esto es lo que acabo de ingresar. Y desde ese día ya no me dicen cosas negativas, pero tampoco es que me digan cosas muy positivas, simplemente se callan. Es como, vale, nos hemos equivocado, pero tampoco vamos a admitir el error. Duro, Bueno, duro. no, no, sí, sí, bueno, es alucinante, ¿eh? Es alucinante, Sí. sí. Y los amigos, Luego, bueno, sí, sí, luego sí, continúa. amigos, pues yo diría que en general como que, como siempre me han visto que soy una persona inquieta, trabajadora, que pues que soy mentalmente rápido, que siempre estoy atento a mil cosas, pues yo creo que era algo como que de alguna forma u otra daban por hecho que lo podía conseguir. Ujú. Entonces, no ha cambiado mucho, no ha cambiado nada, diría, mi relación con ellos. Es simplemente la misma y como siempre me han visto así, pues me han seguido viendo así. Y has cambiado, no te digo de amistades radicalmente, ¿no? Pero esto te ha llevado a conocer más gente, gente de nivel de ingreso más alto, con otros, te hablo de empresarios, de gente que está en este mundo. ¿Has notado ahí un cambio? ¿Cómo llevas eso? A nivel de amistad diría que no. No me fijo mucho en eso. Es verdad que hay muchas conversaciones pues que al final las acabo dejando solo para internet porque eh, hablar de bolsa con alguien es como medio imposible, ¿no? Sí. Y tampoco me he puesto yo, es verdad, ningún foco en buscar amistades de ese estilo en el mundo real, ¿no? Fuera de internet. Ujú. Vale. Pero sí es verdad que sí he conocido a gente, pues un poco por mi inquietud de invertir en otras empresas, pues he conocido a gente que se dedica a invertir en otras empresas, pero más una relación más profesional, diría, aunque pueda ser un pelín más cercana que lo profesional, de profesional pero me llevo bien, ¿no? O colegas, por así decirlo, pero no ha cambiado sustancialmente, diría, en mis relaciones personales. Vale, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta que yo estaba buscando, ¿no? Que fuera en ese sentido. Vale, ¿y qué consejo darías a quien quiera llegar a ser millonario, a tener bueno, pues un patrimonio como el tuyo? Y a tu entender, ¿cuál es el proceso para llegar a conseguirlo? Lo primero que hay que, yo diría que esto debería de ser una filosofía de vida. Eh, Ten un objetivo de largo plazo
pero no rijas tu vida en función de ese objetivo, sino que ese objetivo lo que debes hacer es trasladarlo a tu día a día y ser feliz con ese día a día exprimiéndolo al máximo. ¿Qué quiero decir con esto? Tu objetivo, si es ser millonario, ok, concrétalo, hazlo de la forma que veas, pero luego detállalo y si ese detalle es voy a montar una empresa y si es, o si es voy a invertir en startups o si es voy a invertir en cripto, me da igual en lo que sea, eres libre de elegir el camino, pero una vez tengas el camino, llévalo a lo que supone eso en un día de tu vida. Y si ese día de tu vida te hace feliz y te motiva y lo puedes trabajar, estás en el camino correcto. Porque si no, te vas a ver muy marcado por el objetivo de largo plazo con una frustración muy grande si no lo consigues. Y lo cierto es que es difícil llegar a ser millonario, obviamente. Y más en un espacio temporal corto. Entonces no te marques solo por el hecho de llegar a esa meta final, sino de hacer bien tu día a día. Y en algún momento del camino, yo, muy fan de Steve Jobs, tiene un discurso en Stanford en el que menciona 3 puntos clave de su vida y uno de ellos es, lo llama connecting the dots, que es conectar los puntos. Eso parece complejo al inicio de tu carrera profesional o cuando acabas los estudios, que él a lo que se refiere es haz cosas que te apasionen y métete a fondo en ellas y en algún momento de tu vida todo se conectará, confía y conseguirás éxito. Y yo como que decía, vale, te creo porque eres Steve Jobs, pero no lo veo muy claro esto, ¿eh, Steve? Pero tenía mi filosofía muy basada en eso, en meterme a tope en lo que hacía y darlo todo y tal. Y es cierto que llegó un punto de mi vida donde todo se conectó y funcionó. Entonces creo que la persona que trabaja duro con un objetivo y que lo vive y que tiene motivación y le gusta lo que hace y le apasiona, en algún momento de su vida va a tener éxito. Se me han puesto los pelos como escarpias. ¿Sabes? No, es verdad. O sea, creo que la clave de esto, o sea, lo que tú has dicho, es esa constancia diaria que te apasiona, que te gusta, que lo puedes soportar y lo puedes llevar a cabo y que compone, ¿vale? Día a día compone y llega un día en que Eso es. se alinean los astros, ¿no? En el fondo es como invertir a largo plazo en bolsa. Tú sabes que en algún momento vas a llegar a tener un patrimonio muy grande. Pues es lo mismo, pero con patrimonio personal de alguna manera, ¿no? Construyes tu persona hasta que llega un punto en el que alcanzas el éxito inevitablemente. Ujú. Sí, sí, sí. Joder, macho. Me estás dejando un podcast para enmarcar, ¿eh? O sea, muchas gracias. Vale, vamos a... Y bueno, en este momento, con el patrimonio que tienes, ¿qué más aspiraciones tienes o buscas? ¿Tienes algo así en mente que vayas a hacer? Pues ahora mismo tengo bastantes cosas en la cabeza. Tengo que ordenar un poquito mis ideas. Trabajo como freelance en varias cosas, invierto en startups. em, Tengo que ver ahí, tengo un par de proyectos más personales que tengo que ver si acabo de lanzar. Mi objetivo, te diría, ahora mismo es, o mejor dicho, debería de ser disfrutar del día a día. Pero Ujú. es verdad que me cuesta un poco porque algunas actividades que hago de freelance, ¿qué es lo que ocurre? Que son, me consumen poco tiempo y me generan buenos ingresos, pero no me motivan. Yo creo que la clave aquí es, ¿y si no lo hicieras por dinero, lo harías? Ya. Y si la respuesta es que no, pues al final en algún momento te va a costar hacerlo. Pero bueno, sí que es verdad que me gustaría desmarcarme un poco de esos ingresos, de cosas que no me motivan tanto y hacer solo cosas que me motiven realmente mucho, aunque no tenga esa seguridad de conseguir los ingresos. Sí, pero bueno, Que en cierto eso ya modo te digo, ya... Sí, sí. Dime, dime. no, pero es algo que ha marcado mi vida, ¿no? Que como te decía, cuando he emprendido, cuando he hecho cualquier cosa, mantenía mi trabajo en paralelo porque quería la red de seguridad y yo me cargaba la mochila con todo y trabajaba las horas que hicieran falta. Claro. Pero es verdad que lo que necesito, o me gustaría llegar a ese punto de decir, ok, suelto la mochila, los ingresos ya los tengo con los dividendos y voy a hacer solo cosas que me motiven mucho y me apasionen
y dejo las que no me motivan y no me apasionan. Muy bien, muy bien. Pues nada, mucha suerte también en esa búsqueda, ¿no? Y que yo creo que como todo el mundo, uno cuando lo encuentra es más feliz, ¿no? Ya no te hablo del dinero, sino de la satisfacción personal, ¿no? Que te pueda llevar eso. Y yo creo que, bueno, te lo mereces porque también te has currado todo esto, porque habrá mucha gente que diga, no, este tío ya es millonario. No, este tío se lo ha currado y este tío es una persona con sus sentimientos y convivencias y en este caso yo creo Sí, que... o sea, al final, o sea, no te voy a decir que yo viniera de un estrato social súper bajo, pero bueno, soy una persona que se tuvo que pedir un préstamo ICO para estudiarse el máster y que empezó con deudas y que, bueno, no era una situación mala, pero bueno, familia de clase media o Sí, acomodada, pero sin más. Y, y de ahí a lo que he llegado, pues ha sido trabajo, obviamente. sí, totalmente. Y un componente de suerte, que también a más trabajo menos influye la suerte, ¿no? Pero un Sí. componente de suerte siempre está ahí. Claro, exactamente. Vale, pues repasamos así de manera ya, no quiero que se extienda mucho más el podcast, ¿no? Aunque podría pegarme aquí horas hablando contigo. Un poquito sobre tu estrategia de inversión, tu cartera, ¿vale? Simplemente que nos Ujú. digas en qué tipo de activos inviertes y qué estrategia sigues para invertir en ellos. Vale, ya te digo, como el 80% de, bueno, obviando la vivienda, ¿no? Que también es parte de mi patrimonio. Si obvio la parte inmobiliaria, tengo el 80% más o menos de mi dinero invertido en bolsa. Es una cartera atípica que seguro que recibiré críticas por ello y me dirán que me indexe, porque son 270 empresas. Ajá. Dímelas todas, por Eh, favor. No. Es verdad que unas tienen más peso y otras menos. Yo como ordeno los pesos es en función del porcentaje de dividendos que supone cada empresa sobre el total, es decir, fuentes de ingreso. Sí. Y la que más peso tiene es un 2,5%. Yo trato de diversificar bastante y siempre pienso que hay mucha gente que dice, dedicarías menos esfuerzos si te indexases, pero mi forma de verlo es que yo lo que hago es algo similar a indexarme, pero evitando la basura. Entonces siempre voy a mejorar la rentabilidad del índice si hago algo similar a esto. Ujú. E históricamente, pues normalmente bato índices. No es algo que me fije, pero cuando me he puesto a mirar algún resumen a ver cómo ha ido este año, pues mejor que el índice. ¿Qué pasa? Pues claro, si compro lo bueno del índice y evito lo malo, que hay veces que no se puede evitar, pero muchas veces son pues cosas muy claras, ¿no? Pues si evitas el Banco Popular en el IBEX, pues y tienes las otras 34, seguro que has hecho un mejor resultado, ¿no? Pues Sí. Si quitas es un poco bancos, si esa. quitas telecos del IBEX, pues Claro, ya algo mejor lo haces. pero ni siquiera todas, simplemente las que veas que pintan mal. Entonces, Sí. solo con eso vas a mejorar rentabilidades de índices. Pues lo mismo con el S&P 500. Entonces, es una cartera muy grande, ya te digo, el 60% aprox es Estados Unidos, en torno no llega al 15 UK, un pelín menos como el 13 España, y el resto ya se va desglosando en Francia, que tengo algo de lujo, en Italia tengo algo, en Brasil tengo Petrobras, en Colombia también tengo esta petrolera no me acuerdo, EC es el ticker. Sí. Eh, Está como bastante ya repartido ahí. Eso con respecto a bolsa y la forma en la que invierto, pues te digo, hago un poco de un mix entre inversión recurrente, ¿no? De DCA que se suele llamar, ¿no? Oye, pues invierto tanto al mes Ujú. y cuando toca invertirlo, lo invierto en lo que mejor creo que tiene sentido y luego me guardo siempre a un poquito de cash para hacer market timing, ¿no? Pues si veo una caída grande de algo, en su momento con Facebook o con Netflix, metí bastante pasta y he conseguido buenos múltiplos, que eso no es mi foco, pero hombre, si hay algo que entiendo mucho como estas dos empresas y sé que las caídas son absurdas, pues no voy a dejar de aprovecharlo, ¿no? Es Muy un bien, poco más claro. value, pero bueno, no considero que tenga una estrategia como ultra definida, es como un
mix de muchas estrategias donde lo que más peso tiene es el dividendo. Muy bien, o sea, buscas mantener el patrimonio y conseguir rentas, más o menos, ¿no? Eso sería el Eso objetivo. es. Vale. ¿Y a través de qué broker lo haces? Pues ahora mismo tengo Bankinter e ING. O sea, Lo que tengo ni dividido en dos. Interactive Brokers, ni de Nada, Giro, nada nada. de esto, ¿no? Vale. No, porque me lo planteé en algún momento, pero bueno, entre el tema del impuesto estadounidense cuando falleces, el tema del 720 y tal, bueno, simplemente pensaba en que, bueno, asumo un poco más de comisiones, funciona un poco peor, pero para mi estrategia Te vale. Sí, la además serás un diferencia. buen cliente, ¿no? Es un cliente que con una buena suma, pues vamos a tratarlo bien y ya está, ¿no? Claro, es una de Sí. las ventajas. Vale. ¿Algo en inmobiliario tienes algo invertido para alquiler Solo, o no, solo la vivienda habitual. y piensas hacer algo en inmobiliario o no lo ves atractivo? Uf, lo he pensado un montón de veces, la verdad. No te voy a negar, porque al final existe un producto financiero que es la hipoteca que te permite comprar apalancado y hay pocos productos financieros que permiten esto, entonces eso permite multiplicar más rápido tu dinero. Pero la verdad que cuando me he puesto a mirar detalles de rentabilidades, de gestión, de tiempo dedicado, de posibles problemas, se me ha diluido las ganas de hacerlo. Sí, la nueva ley de Eh, vivienda no ayuda. no, es que en general es un sector que consume tiempo, ¿no? Y si te gusta, oye, imagínate, yo qué sé, que te gustan un montón las reformas y tal, y tu estilo de vida dentro de 20 años es, pues oye, voy con mis 10 pisos y voy viendo qué tal los inquilinos y voy gestionando todo y me mola, pues oye, respetable. Pero yo prefiero que me ingresen en la cuenta los dividendos. Sí, vale. Prefiero, si tengo que invertir en inmobiliario, que tengo mucho patrimonio en inmobiliario, lo meto en REITs. Claro, también. Sí, no te tienes que estar peleando con Menos, si me menos ocupan. rentabilidad, pues probablemente, Sí. pero muchísimas menos preocupaciones. Sí, tú te puedes permitir el invertir en REITs y no tener problemas con inquilinos. Que se me ha roto una lavadora, ¿sabes? Eso Sí, sí, es verdad. Muy bien. Bueno, pues nada, estamos llegando ya al final. Te voy a hacer unas preguntas ya para, bueno, unos tips de formación que recomiendes, ¿vale? Quiero que me digas algún libro, algún curso, algún podcast y algún canal de YouTube. vale. Yo te diría que respecto a libros, yo creo, es que depende del momento en el que esté cada persona, pero voy a recomendar Hábitos Atómicos. Vale, de James Clear. N- no es un libro de inversión, pero es un libro que aplicas a todo en tu vida y te va a ir bien. Entonces, si lo aplicas a la inversión, también te va a ir bien. Sí, sí, lo leí hace muy poquito tiempo, me gustó bastante, sí. Ya te digo, el autor es James Luego, Clear, muy bueno, sí. 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 ¿Un curso? Luego, cursos relativos a inversión, ¿O a te diría emprendimiento? que Porque en tu caso mm, me cuadran muy bien los dos. eh, he hecho un par de cursos muy cortitos. Creo que era en magistral.com. Déjame que lo chequeo en un segundito. Porque había un par de plataformas donde he comprado distintos cursos y creo que ay, me lleva un poco de tiempo si tengo que entrar. Vale, no lo tengo, no puedo entrar ahora mismo. Pero creo que era en magistral.com. Son de estas plataformas que crean cursos con autoridades en un sector Sí, y te graban, pues a lo mejor son como 3 horas de contenido muy divididas en pequeños vídeos y son bastante formativas. Pues había uno creo que se llama Fernando Miralles, que es un tipo peculiar, que es experto en oratoria. ajá, Brutal el curso. sí. También hice otro de otra persona que se llamaba Carlos, no recuerdo el apellido, que era sobre ventas. Brutal también el curso. Me gusta, creo que soy poco creyente en la formación tradicional y muy creyente en la
formación práctica y en el aprender de las personas y de su experiencia vital. Entonces, ese tipo de formaciones me suelen gustar. Sí, el de Y Fernando también me... Miralles es este con gafas y bigote que tiene Sí, 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 sí. muchos en TikTok y tal y hace muchos cortos así. Ahora sí. Está guay, sí. Creo que lo hice hace 2 o 3 años y ahora se ha puesto muy a tope con redes él. Sí. Sí, 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 sí. Sí, es muy top, muy top. Vaya que sí. Sí. Te dejo que sigas, sí. Y nada, y creo que hice otro más sobre escritura que lo hacía Juan Gómez Jurado, que es un escritor de novela español de los que más bestsellers tienen actualmente. También muy interesante. Es que hay veces que me intereso más, o sea, soy, como te decía, soy una persona generalista, entonces en ese caso me interesé por cómo escribir, porque es algo que siempre se me había resistido, entonces, bueno, Muy bien. me Sí, gustó sí. mucho. Muy bien. ¿Y algún podcast Es, que sigas? eh, a ver, te diría, me gusta mucho, no todo el contenido, porque es una relación un poco amor-odio, la del Loco del Dividendo. El Mucho amigo contenido Juan. me parece un poco, sí, mucho contenido me parece un poco intrascendente, pero joder, de vez en cuando se monta algún podcast, cuando invita, ¿cómo se llama? Alberto, no me acuerdo, que tiene un conocimiento sobre materias primas brutal y Hmm. analiza las empresas súper bien, o cuando hace análisis con Gorka, o cuando no es un podcast como tal, así como muy recurrente, pero joder, cuando tiene colaboraciones, ayer mismo me enganché con los dos Xbox y súper interesante, la Hmm. verdad. Sí, 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 tiene mucho Eh, contenido Juan, el loco, y la verdad es que, bueno, cuando haces tanto, pues hay unos más interesantes que otros, ¿no? Pero el tío tiene una comunidad muy buena también. sí, la verdad que de podcast suelo tirar más de eh, contenido más de entrevistas a personajes conocidos, ¿no? Más tipo Jordi Wild, ¿no? El Sí, típico podcast que hace, que sobre inversión. Sobre inversión tiro más de canales de YouTube al uso, como por ejemplo el de Iván Bolsa, Bolsa desde el inicio creo que se llama el sí, canal. sí, sí, de Iván, sí. Le sigo, al propio Gregorio le sigo. Eh, Me gusta mucho el de Emprende Aprendiendo, Ajá. de Euge Ollé. Eh, el Yonki de los mercados, a ver, de vez en cuando trae vídeos que aporta valor. Estoy repasando aquí un poco Sí, mis sí. suscripciones. Y seguramente me dejo alguno relevante. Te dejas tiburones de Fintuit, pero bueno. Vale. Pero tú no, bueno, en YouTube estás subiendo los podcasts, ¿no? Sí, ahora Entiendo. los estoy subiendo en YouTube, sí. Sí. Claro, es que yo no me manejo un bien en vídeo, quiero luego ver si puedo hacerlo, pero en principio, bueno, solamente lo que es podcast. Pero bueno, voy subiendo simplemente los podcasts con la carátula, ¿no? Del tiburón. Ah, Y y bueno, otro muy, muy bueno, DeepGrow 22. ajá. Buenísimo, los análisis que hace. O sea, no le compensa, pero ni un poquito lo que gane de dinero si es que gana algo Sí, ¿no? con YouTube. Vale, vale, muy bien. Mira, últimas dos preguntas que te voy a hacer. La primera, una marca de cerveza. Fua, pues no me gusta la cerveza. Ah, vaya, es de vino. Tampoco, es Vale, que pues no me gusta el nada. alcohol. Ok, bueno, pues nada, Te fíjate. diría, te diría que. A ver. Marca de algo así. Te diría que me gusta la marca Coronita. Ah, vale. Visual Bien. como marca. Y como Viajeo, ¿no? Me tengo gusta criterio, ¿no? viajeo. Y además de Ageo la tengo, pues. Sí, muy bien. Y ya por último, ¿tienes algún hobby aparte de tu trabajo y la inversión? Deporte, ha habido épocas que lo he tenido un poquito más abandonado, pero siempre ha estado presente en mi vida en muchas formas diferentes, ya sea fútbol, básquet, pádel, gimnasio, siempre me he mantenido haciendo algo de deporte y ahora especialmente más, Muy bien, que tengo un poquito pues más de tiempo libre. genial. ¿Quién te inspira dentro del mundo de la inversión y la empresa? Pues mira,
hay una persona que me inspira bastante, que es Power Explosive. No sé si te suena. No, no sé quién es. Es un youtuber de hace, pues, ponle como 10 años, que hace ya unos años que ha dejado casi de hacer vídeos. Hacía vídeos de fitness, el típico vídeo de cómo hacer press banca, Ujú. ¿no? Y era más como formativo. Y el tío ha conseguido dar un viraje a su vida en el que ahora de lo que habla es de emprendimiento. Ha montado un montón de empresas y es un referente tanto en el sector fitness como en otros a nivel de cursos de formación, de libros, de eventos, de cuestiones de, yo qué sé, incluso creo que llegó a montar gimnasios. El tío es un crack y habla de una forma bastante inspiradora. Muy bien, Me, pues lo miraré. me gusta mucho ahí la filosofía de vida que yo promulgo de meterte a tope con las cosas, la lleva él también muy integrada. Muy bien, pues nada, con eso nos vamos a quedar y vamos a ir despidiéndonos ya. ¿Quieres decir algo más o ya nos despedimos? Nada más, te agradezco el espacio y espero que esto le pueda servir de ayuda a alguien. Seguro que sí, a mí me ha gustado muchísimo, me ha gustado mucho, mucho, de verdad. Pues nada, sin más, nos vamos a despedir. Gracias por escuchar Tiburones de FinTwit. No olvidéis dar me gusta y suscribiros al canal en Spotify y en iVoox y darnos esas 5 estrellitas. Ya sabéis que hacemos siempre una encuesta y una pregunta, pues si la respondéis nos ayudáis mucho. Ya sabéis que estamos en Twitter y ya estamos subiendo todo el contenido a YouTube. Nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión. Muchísimas gracias. Desde Tiburones de FinTwit, Inversor IF Millonario y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Pues muchísimas gracias, caballero. Hoy, Muchas gracias. ahorro, inversión y finanzas personales al poder.